María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María, Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Antes de continuar, invitemos al Espíritu Santo, nuestro director y guía. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras, por todo lo que hagas de mí te doy gracias, lo acepto todo, estoy dispuesto a todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Y bien, amigos oyentes, continuamos con esta catequesis de los 7 pecados capitales. Hemos visto la gula, la lujuria y la fornicación que van de la mano y muchos otros desórdenes en nuestra sexualidad. Y hoy vamos a ver la avaricia. Veamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la avaricia. No codiciarás nada que sea de tu prójimo, no desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. El 10º mandamiento desdobla y contempla el 9º, que versa sobre la concupiscencia de la carne. El 9º mandamiento es: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Vimos las virtudes necesarias para vencer la gula y la concupiscencia de la carne o la fornicación, la lujuria, etc. Vimos diferentes modos como nos desordenamos en la carne y el catecismo nos está llevando a reflexionar sobre los pecados que acabamos de ver. Ven que es una cadena, un pecado enlaza con el otro, así como una virtud me ayuda o me fortalece para ir obteniendo más virtud, así también un pecado capital me va conduciendo a otros pecados capitales. Dice el catecismo que nuestro Señor nos prohíbe la codicia del bien ajeno porque es la raíz del robo, es la raíz de la rapiña y del fraude, lo cual está prohibido en el 7º mandamiento. La concupiscencia de los ojos también me lleva a la violencia y a la injusticia prohibidas por el 5º precepto, es decir, no matar. Una persona que entra en la avaricia fácilmente puede llegar a robar y a matar. Y también puede caer en los desórdenes de su sexualidad, porque, como acabamos de leer, el Señor en el Deuteronomio 5:21 nos dice que no deseemos nada del prójimo. No podemos andar codiciando la esposa, el esposo del otro, porque caemos en la fornicación. Dice el catecismo que precisamente la avaricia tiene su origen, así como la fornicación, en la idolatría condenada en las 3 primeras prescripciones de la ley. Los primeros mandamientos de la ley de Dios nos llevan al amor a Dios sobre todas las cosas, amor al prójimo como a mí mismo. Así que si yo lograra tener ese verdadero amor, no entraría en estos pecados capitales.
Por eso, la intención de mi corazón, la pureza de intención, la rectitud de mis pensamientos me liberan de todos los demás pecados en los cuales he podido caer. Por eso el énfasis, y le hemos dado más tiempo a las virtudes que al pecado en sí, porque no hay mucho que explicarle, todos lo practicamos. Poco necesitaríamos de que nos expliquen cómo estoy cayendo en tal o cual pecado. Sin embargo, pues esta catequesis es para ahondar en pequeños detalles que a veces no nos damos cuenta. Por lo general no confesamos estos pecados porque no creemos que los tenemos en nosotros. Son muy disimulados. La avaricia está dada más que todo al deseo desordenado de las cosas materiales, al amor a más de lo que yo debería o puedo tener. La descripción exacta de la avaricia es sencillamente tener un deseo desordenado ni apasionado por las riquezas y por el poder. Cuando nosotros logramos identificar, por ejemplo, una madre que desea poseer a su hijo, dominarle, tener poder sobre sus decisiones cuando su hijo ya es un adulto y es capaz de tomar decisiones. Madres posesivas le llaman a eso amor. No es amor, es avaricia. O también un jefe que quiere imponer su poder sobre sus subalternos. O una persona que basada en las riquezas quiere tomar dominio de los demás. Inclusive en este momento que estamos en tiempos de guerra, muy tristes y muy lamentables, es precisamente por la avaricia, por el deseo de riqueza y de poder. No me conformo con el pequeño territorio que tengo, que de hecho no es tan pequeño el que está peleando en este momento. Tiene un buen territorio. Bueno, las condiciones geográficas no le favorecen mucho, pero entre a negociar, no se adueña a la fuerza de lo que no le corresponde, y mucho menos del pueblo. ¿Ven cómo la avaricia me lleva a cometer incluso la muerte? Precisamente el pecado de la avaricia es un desorden en mis deseos. Inclusive el Señor, cuando uno ya tiene un encuentro más cercano con Él, cuando ya uno entiende cuánto Dios nos ama, precisamente una de las cosas que el Señor nos va pidiendo es nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros proyectos de vida, porque Él los purifica. No es que yo no pueda desear, por ejemplo, tener una casa, un empleo, algunas comodidades válidas. No es que sea malo que yo desee alimentarme. Por supuesto, es necesario alimentarme, es necesario tomar la medicina para la salud. Todos estos deseos son válidos, pero cuando se los entrego al Señor Jesús, entran en el orden en que deben estar. No me dejo llevar por mis inclinaciones y mis desórdenes, que lastimosamente todos los tenemos. Bueno, mi mamá decía, el que no cojea de un pie, cojea del otro. Efectivamente, algunos seremos más víctimas de la lujuria, otros de la gula, otros de la mentira, en fin. Justamente nosotros, cuando entramos en una relación más cercana con Cristo, en ese deseo de amarle, de corresponder a su amor, empezamos a purificar nuestros deseos. Ya no quiero tanto dinero, ya no quiero poder sobre los demás, ya no quiero ejercer dominio sobre los demás, ya no me interesa ser dueña de tantas cosas. Al contrario, me empieza a estorbar tanto perendengue que uno se va poniendo encima y solo para dificultades. Entonces aparece la virtud del compartir, la virtud del dolerme del otro, de quererle dar no solamente lo que yo ya no necesito o lo que me sobra, sino que puedo dar de lo que a mí me hará falta, que ya es una segunda parte del amor perfecto hacia el otro, cuando soy capaz de renunciar a mis propias comodidades para que el otro esté mejor. Les decía entonces que la avaricia está más dirigida a los deseos de pretender las cosas o los bienes materiales de otros. Veamos qué dice el Catecismo acerca de los malos deseos con respecto a la avaricia.
En el numeral 2537 dice: no se quebranta este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo siempre que sea por los medios justos. Veamos qué quiere decir eso. Por ejemplo, un comerciante desea vender sus cosas, pues de ahí deriva su sustento. Pero cuando la avaricia lo está haciendo su presa, él empieza a desear que haya escasez de productos para él subirle el precio a sus productos. Hay un dicho que dice: en río revuelto ganancia de pescadores. Bueno, pues eso es avaricia, es aprovecharme del mal de otros para ganar más. Como en la guerra, ¿quiénes se benefician? Los que producen armamento. Muchos ganan en una guerra y siempre pierden los más indefensos, los que no están en el negocio de la guerra, los que no fabrican en la guerra. Pero aún así, las víctimas de la guerra, si están en ese desorden de la avaricia, pueden volverse peor aún, justificando que necesitan sobrevivir. Es muy peligroso soportar nuestras decisiones amparadas por una situación difícil que está atravesando la humanidad, o una sociedad o un grupo de personas. También pecan aquellos que desean que sus semejantes estén en la miseria para ellos enriquecerse, comprando y vendiendo al precio que ellos quieren marcar. Por ejemplo, cuando hay crisis económica en una región, es muy probable que la persona que tiene solvencia económica aproveche para comprar la casa a un precio que realmente no cuesta, un precio por debajo del precio real, aprovechándose de la situación económica en la que está determinada familia. También pueden caer en esto de la avaricia los médicos, deseando que hayan enfermos para ellos tener más pacientes. E incluso algunos algunos médicos llegan a peores situaciones de avaricia, haciendo tratamientos, recomendando cirugías que no son necesarias tan solo porque su presupuesto de vida, sus deseos desordenados de poseer, de tener bienes materiales, los llevan a esas situaciones. Otros que también, ejemplos que pone el catecismo, yo solo estoy leyendo aquí los ejemplos que pone el catecismo, son los abogados, dice el catecismo, que anhelan causas y procesos numerosos y muy sustanciosos para sus bolsillos. ¿Por qué los abogados? Bueno, un abogado que padezca de la avaricia puede desear que hayan desórdenes en la sociedad porque así él tendrá más casos. Por ejemplo, los que se dedican a la migración de personas a ciertos lugares. A ellos les interesa que entren migrantes ilegales, de manera ilegal, para agarrar esos procesos y cobrar sumas altísimas, sabiendo que no hay una vía legal para que esa persona llegue a la legalización en el país donde ha llegado. Otros pueden anhelar que hayan divorcios, porque y sobre todo si son de dinero las víctimas del divorcio, víctimas del abogado que anda deseando estas cosas, pues ganará mucho dinero. Y así nuestro corazón se va enredando en malos deseos. La rectitud de nuestro corazón desaparece porque está dominada por el deseo del poder y de tener mucho dinero, muchas cosas materiales. Y hablando de la avaricia, nos centramos entonces en otro pecado capital que es la envidia. Es necesario desterrar la avaricia de mi corazón para no caer en la envidia. Dice el catecismo, cuando el profeta Natán quiso estimular el arrepentimiento del rey David, le contó la historia del pobre que solo poseía una oveja a la que trataba como a una hija, y del rico que a pesar de sus numerosos rebaños envidiaba al primero y acabó por robarle la oveja. Esta es la historia del rey David que le quita la esposa a Urías, y ya vemos en su historia cómo el rey David, por avaricia, por envidia,
llega a matar a Urías y a cometer adulterio, etcétera, etcétera. El rey David cometió todos los pecados porque incluso maquinó el mal. Ahí mismo en esa historia vemos la gran misericordia de nuestro Dios, que Él mismo nos regala el arrepentimiento sincero y nos regala el deseo firme de nunca más volver a pecar. La envidia puede conducirnos a las peores fechorías. La muerte entró al mundo por envidia del diablo. También lo vemos en la historia de Caín y Abel. Caín le tenía envidia a Abel. Le molestaba que fuera agradable a Dios. Me imagino que era muy agradable a sus padres también. Así que la avaricia y la envidia van de la mano, así como la gula y la lujuria van de la mano. Luchamos entre nosotros y es la envidia la que nos arma unos contra otros. Si todos se afanan así por perturbar al cuerpo de Cristo, ¿a dónde llegaremos?, dice el Catecismo. Estamos debilitando el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Nos declaramos miembros de un mismo organismo y nos devoramos como lo harían las fieras. Esto lo dice San Juan Crisóstomo. La envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Por eso, cuando una persona sufre de avaricia, fácilmente cae en la envidia y empieza a maquinar el mal, a desear de una manera desordenada el bien del otro y puede llegar incluso a matar. Son dos pecados supremamente graves que debemos combatir con las virtudes que mencionamos en los espacios pasados. Debemos pretender las virtudes necesarias. Yo diría que todas son necesarias, pero hay algunas que nos dan ciertas herramientas para vencer. De la envidia nace el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada porque al otro le va mal y la tristeza porque al otro le va bien, dice San Gregorio Magno. La envidia representa una de las formas de tristeza y por tanto un rechazo al amor. Todos los que somos bautizados debemos luchar arduamente porque el demonio anda sembrando en nuestro corazón envidia, deseo de los bienes del otro, y es necesario fortalecernos en las virtudes de la templanza y del amor, en la virtud de la caridad que me lleva a compartir con el otro, no a hacerle daño, no a quitarle lo que el otro válidamente ha conseguido, producto de su trabajo, o bien sea porque Dios ha querido regalarle una esposa bonita, unos hijos inteligentes, lo que sea. Podemos incluso envidiar que mis hijos son profesionales y los del otro no, entonces el otro le tiene envidia a mis hijos, o viceversa, puedo tenerle yo envidia a los hijos del otro porque son mejores que los míos. Todo esto se alberga en el corazón. Por eso el catecismo nos lleva a los deseos del espíritu. Voy a leer explícitamente lo que dice el catecismo. La economía de la Iglesia y de la gracia aparta el corazón de los hombres de la codicia y de la envidia. Lo inicia en el deseo del bien supremo. Lo instruye en los deseos del Espíritu Santo que sacia el corazón del hombre. El Dios de las promesas puso desde el comienzo al hombre en guardia contra la seducción de lo que desde entonces aparece como bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Fue una gran mentira la que el diablo le echó a Eva, y de ahí nosotros todos caídos por ese pecado heredado, caemos en todos estos desórdenes, olvidándonos de que Dios no era que no quisiera que supiéramos, no era que no quisiera que aprendiéramos, quería que fuéramos obedientes. En cuanto somos obedientes a las leyes de nuestro Señor, no caemos en las trampas del enemigo, que pretende que deseemos y codiciemos desordenadamente los bienes ajenos, al punto de llevarnos a cometer
pecados más graves. Por eso al pecado se le llama esclavitud del hombre. Cuando una persona está sometida a pecados graves, está esclava del demonio. Incluso puede perder la razón y puede verse a los ojos del mundo, puede verse muy inteligente, muy capaz, pero está lleno de soberbia, lleno de envidia, lleno de avaricia y puede llegar, como acabamos de decirlo, a matar a otros. Continúo leyendo el catecismo. La ley confiada a Israel nunca fue suficiente para justificar a los que le estaban sometidos, incluso vino a ser instrumento de la concupiscencia, inadecuación entre el querer y el hacer. Manifiesta el conflicto entre la ley de Dios, que es la ley de la razón, y la otra ley que me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para los que creen. Por eso, los fieles de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Son guiados por el Espíritu Santo y siguen los deseos del Espíritu. Precisamente, cuando abandonamos nuestros deseos, nuestros intereses personales y le entregamos todo a Jesucristo, Él purifica estos deseos y nos enseña a amar y desear lo que el Espíritu Santo quiere que amemos y deseemos. Continúo leyendo el catecismo. Dice en el numeral 2544, Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos y les propone renunciar a todos sus bienes por Él y por el Evangelio. Poco antes de su pasión les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no nos impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. La confianza en Dios nos dispone a la bienaventuranza de los pobres, porque dice, ellos verán a Dios. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y la bienaventuranza de Dios. Corresponde, por tanto, a nosotros luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete. Debemos mortificar nuestra concupiscencia con la ayuda de Dios. Así venceremos las seducciones del placer y del poder. Bendiciones. María, María, Madre del Amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.